Un feliz día, amables televidentes. Los hemos invitado para que durante estos próximos minutos analicemos, o tanto no que analicemos, sino que conozcamos la respuesta a algunos interrogantes que por el pasar de los días, pues como que no le ponemos mucho cuidado e inciden directamente en nuestro estar, en nuestra vida cotidiana. Hemos invitado a Carlos Eugenio Tobar Gutiérrez, es un economista muy conocido en la región, para hacerle la pregunta con el propósito de que podamos entender. Cuando subíamos hacia el programa le hacía precisamente una pregunta: ¿por qué la libra esterlina, por decir un ejemplo, cuesta tanto o el euro cuesta tanto frente al peso? Bienvenido, doctor. Buenos días, José. Bueno, empecemos por decir que en el mundo hay dos tipos de monedas desde el punto de vista de su poder. Unas monedas que se llaman monedas duras y unas monedas que se llaman monedas débiles. ¿Por qué se llaman monedas duras algunas? Son las monedas de los países desarrollados, especialmente Inglaterra, los Estados Unidos, países europeos como Alemania, Francia, Japón, China ahora, ¿no es cierto? ¿Y por qué son monedas duras? Porque son monedas que las sustenta un aparato productivo poderoso, con una industria desarrollada de nivel mundial, con una agricultura muy fuerte, con una área de servicios también muy avanzados. Hoy los servicios son muy importantes en el mundo contemporáneo. Pues pensemos nomás en Internet. Ese, por ejemplo, es un área de servicios que ha venido teniendo un desarrollo muy importante desde el punto de vista de las comunicaciones, la conectividad, las relaciones entre la gente. Entonces, cuando un país tiene un desarrollo de esa magnitud, pues su moneda es una moneda que pesa en el mundo. La más importante economía hoy todavía sigue siendo los Estados Unidos, ya muy cerca a China, pero todavía sigue siendo pues un país muchísimo más desarrollado, lleva mucho más tiempo construyendo su economía y su economía más avanzada. Y por eso su moneda, que es el dólar, es una moneda de referencia, es la moneda de referencia mundial. Todavía las negociaciones se siguen haciendo con dólares. No obstante que, por ejemplo, cuando se construyó la Unión Europea y se estableció una moneda única para Europa, que es el euro, el aparato productivo de todos los países de Europa sobrepasó al aparato productivo de los Estados Unidos. La sumatoria de todos los países europeos es más fuerte que el aparato productivo norteamericano, pero no hace muchos años, hace relativamente poco. Los Estados Unidos duró fácilmente 30, 40 años con una diferencia en la capacidad productiva frente al resto de países del mundo descomunal. Entonces esas monedas son monedas duras, es decir, monedas que, repito, están respaldadas por un aparato productivo muy fuerte. Las monedas de un país como el nuestro, o países como el nuestro, pues son monedas débiles. Nosotros no tenemos una industria fuerte, no tenemos una agricultura fuerte, no tenemos un sector de servicios fuerte. Como para entendernos un poco, en los Estados Unidos también siembran maíz, y aquí también. Lo que pasa es que la diferencia, entiendo, de producción por hectárea es de 50 a 1. No tanto, incluso no es tan grande la diferencia porque países como los nuestros también han avanzado, pero bueno, sí, claro, hay diferencia, de productividad es mucho más alta, pueden ser 2, 3 veces. Pero hay un hecho que hace que esa economía desde ese punto de vista sea más fuerte, y es que sus precios internos son más estables. En este momento nosotros tenemos una variación sustantiva de nuestros precios internos por la devaluación. Entonces, a nosotros nos cuesta más producir por nuestros costos internos, y voy a relacionarle algunos. El costo del crédito. Entonces, un agricultor colombiano, por ejemplo, tiene que estar asumiendo costos que pueden estar
efectivo anual entre el 15 y el 18%. Un agricultor norteamericano tiene costos de crédito anual del 2%. El costo de los insumos, como allá la inflación es pequeñita, es una inflación que va hace muchos años, oscila entre el 1 y 2%, entonces los costos son relativamente estables, entre un año y otro las variaciones en los insumos son pequeñitas. Aquí nosotros tenemos variaciones gigantescas. Voy a dar un dato, comprar un bulto de urea en Ecuador, nomás voy a poner la comparación con un país vecino, vale 3 veces menos que en Colombia. Entonces ni lo compare con los Estados Unidos porque es peor, ¿no es cierto? Entonces el costo del transporte, como la inflación de ellos es pequeñita, el costo de los combustibles, que es lo que termina impactando con mayor fuerza en los fletes del transporte, es relativamente estable. Los costos de transporte interno dentro de los Estados Unidos pueden ser, y ese sí es un dato importante, puede ser 10 veces menor que el nuestro. Y así todos esos costos internos. Entonces, cuando esos costos internos allá son bajos o estables y aquí son altos y crecientes, pues la competitividad que se llama hoy, o la capacidad de competencia entre las dos naciones, pues está totalmente en desventaja para nosotros. Voy a dar un dato concreto. Producir 1 tonelada de arroz en los Estados Unidos, por esas circunstancias que estoy señalando, puede estar por el orden de los entre 500 y 700 dólares. Aquí vale 1.100, 1.300 dólares. Entonces nosotros estamos por fuera del mercado, es por eso. Pero mire el caso, por ejemplo, de la productividad de arroz. La productividad de arroz en los Estados Unidos es muy parecida a la productividad de arroz que han logrado los agricultores colombianos. O sea, el problema no es de productividad, el problema son las diferencias de los costos internos, o sea, de lo que se conoce en economía como costos país. Cuando usted oiga hablar de costos país, es cuántos son los costos internos de un país determinado. Eso es sencillo. A partir de ese momento ustedes han entendido cómo usted que está allá en su pequeño almacén, usted que está haciendo la entrega de un producto, puede de una forma u otra apoyar para que nuestro peso sea mejor, tenga mayor peso específico. Pero aquí usted habla de la devaluación. ¿Devaluar qué es? Porque yo me imaginaba, por ejemplo, cómo así que si a los trabajadores les suben los salarios, eso es devaluativo. Bueno, ¿qué es la devaluación? Empecemos por explicar de una manera sencilla. Eso es la relación que existe, lo que se llama la tasa de cambio, es la relación entre dos monedas. En este caso, nosotros hacemos la relación contra la moneda de cambio universal, que es el dólar. Entonces, como cayeron los precios del petróleo y nosotros dependíamos fundamentalmente de los precios del petróleo, tuvimos que dejar que el dólar, la relación de cambio entre el dólar y el peso subiera para evitar que nuestro pequeño ahorro interno, o sea, lo que producimos los colombianos, vaya a parar al extranjero de un solo sopapo, pues en un solo golpe, digámosle, ¿no es cierto? No nos dejan tener ni el dolor completo. Entonces hemos permitido que esa relación cambie de una manera fuerte. Estábamos más o menos en 1.700, 1.800 pesos por dólar. Hoy estamos en 3.000, pero llegamos a 3.400. Y si la situación de la materia prima básica que nosotros exportamos, que es petróleo, se llegara a caer fuertemente, podría ser peor. Pero digamos que va a estar más o menos ahí. O sea que es un efecto externo por la relación de cambio entre dos monedas. Ahora, la devaluación puede impactar la inflación, que es otra cosa. ¿Por qué la impacta? Porque, por ejemplo, nosotros estamos hoy en día importando una cantidad muy grande de alimentos. Hace 20 años cuando empezó la apertura, 25 años cuando empezó la apertura, nosotros importábamos 700.000 toneladas de alimentos. Hoy importamos casi 11 millones de toneladas de alimentos. Entonces el frijol en el 1990 lo producíamos en Colombia, con nuestro costo interno.
con el mercado abierto nos introdujeron frijoles muy baratos, eso es cierto, por ejemplo de México, y invadieron nuestro mercado y nosotros perdimos la producción de frijol casi hasta desaparecer. Entonces se presenta esta devaluación tan fuerte y por la tasa de cambio se vuelve competitivo otra vez producir en Colombia, porque esos productos importados ya toca importarlos no a 1.800 pesos dólar, sino a 3.000 pesos dólar. Entonces, una ama de casa, usted me imagino que hace mercado, o sus hijas, saben que hace un año largo uno iba al supermercado y compraba una libra de frijol más o menos por 3.400, 3.500 pesos. Hoy vale 7.000 o 7.500 pesos por el efecto de evaluación, porque son productos importados, ¿no? Y aquí vuelve y juega el de los aparatos productivos débiles. Es decir, la política económica del país debiera ser, no es así, debiera ser defender la producción interna. ¿Por qué defender la producción interna? Porque cuando usted está intercambiando bienes, aparentemente usted cambia un bien por otro, ¿no es cierto? En el fondo, en el comercio internacional y en general en todo tipo de intercambio de mercancías, lo que usted está intercambiando es trabajo. En este caso, cuando usted negocia con otro país, está cambiando trabajo nacional por trabajo extranjero. Lo que usted no produzca en su país, se lo da a otro país para que lo produzca y hay trabajo para esa gente. Entonces nosotros debemos defender nuestro aparato productivo. Ahora, ¿quiere decir eso entonces que no establecemos relaciones comerciales con otros países del mundo? No. Hay una teoría que es la teoría de comercio moderna que la desarrolló inicialmente un economista inglés que se llamaba David Ricardo, en donde Ricardo explicó cómo funcionan las relaciones de beneficio por especialización en la producción. Sí, eso existe, es decir, hay rangos en donde un país es menos eficiente que otro, entonces deja de producirlo, pero el otro deja de producir en las áreas en que uno es más eficiente y por eso se puede dar el intercambio. ¿Cuál es el problema de la apertura nuestra? Que nosotros no tenemos ningún beneficio, ellos tienen todos los beneficios, entonces aquí desaparece la producción y ya se benefician los países extranjeros. No nos tienen en cuenta absolutamente para nada en esa relación. Vean lo que es interesante, porque es que a veces nosotros nos quejamos de situaciones, pero no trabajamos por superar esas situaciones. Y a veces en conjunto es como se pueden superar. Yo siempre recordaba en historia por qué se representó en Colombia la revolución, como por los impuestos. Hoy nos están acosando en impuestos, necesitaremos otra revolución. Eso es un tema de otro momento. Yo quiero que conozcan los detalles acerca de este tema de economía. Se los voy a contar en unos segundos. Somos la generación más decididos. Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presión.
estemos hablando de aspectos generales de la economía, que es un área del conocimiento, pues eso que domina hoy por hoy el mundo. Y habíamos tocado aspectos relacionados con el valor de la moneda y la devaluación. Pero el economista aquí planteaba lo relacionado con la inflación. Bueno, ¿y eso qué hay así? ¿Qué es inflación entre otras cosas? ¿Por qué se presenta la inflación en una economía? Teóricamente, la inflación se da cuando la oferta de un producto es escasa y, por el contrario, la demanda es mayor. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si la economía fuéramos nosotros dos nomás y tuviéramos que pagar por un huevo, solamente hay un huevo, pero tenemos dos demandantes. Supongamos que usted se gana 100 pesos y yo me gano 110. ¿Cuál sería el precio de ese huevo escaso? 100 pesos y 1 centavo, que es lo que yo podría pagar para sacarlo a usted del mercado o de la competencia. Entonces, si eso lo llevamos a un nivel macro, una oferta escasa de un producto y una demanda grande lleva a que los precios se disparen. Es la famosa ley de la oferta y la demanda. Al contrario, si la demanda es muy grande, si la oferta es muy grande y la demanda es muy pequeña, entonces los precios tienden a bajar. Esa es la teoría, ¿no es cierto? Bueno, digamos que sobre la inflación influyen hoy en día muchos factores. Yo diría que uno de los determinantes para que se dé la inflación es el manejo monetario, o sea, lo que se llama la política monetaria. Si el conjunto del dinero que se mueve en la economía o que ayuda a mover la economía, porque el dinero termina convirtiéndose en una mercancía. En sí, usted no puede comer un billete, pero con un billete usted puede comprar cosas que se puede comer o que se puede poner, ¿no es cierto? O puede transportarse, bueno, en fin. Entonces, cuando la oferta monetaria es muy grande, hay una presión sobre los precios. Entonces, si hay mucho dinero circulante y una oferta de productos relativamente estable o incluso disminuyendo, pues los precios tienden a subir. Ahí se aplica la ley de la oferta y la demanda, pero aquí está influyendo ¿qué? El total del medio circulante, o sea, el dinero que está en el mercado. Pero ¿por qué es importante? El dinero cumple una función que es tal vez de las funciones más importantes que hay en la economía, que es la función del crédito. El crédito es un instrumento indispensable en una economía de mercado para poner a funcionar esa economía. Sin dinero no hay crédito. Sin dinero no hay crédito, pero digámosle que una de las funciones del dinero es el crédito, no es la única. Acuérdese que el dinero básicamente es un medio de intercambio, nos permite intercambiar entre los dos, pero es un medio de atesoramiento. Yo quiero guardar, entonces guardo amachucho billetes debajo de mi colchón y estoy haciendo un ahorro. Es una función de atesoramiento. Yo puedo armar un capital, ¿no es cierto?, con ese dinero. Pero una de las funciones más importantes del dinero es la función del crédito. Es tomar un recurso, los recursos de capital, y orientarlos hacia los sitios estratégicos para el desarrollo de la economía. Se supone que eso lo hace en una economía capitalista la mano invisible, la famosa explicación que dio Adam Smith hace 200 años de la mano invisible. Hoy hemos venido a entender que no es así, tanto que tuvimos que crear los bancos centrales. El caso de Colombia es el Banco de la República, el caso de los Estados Unidos es la Reserva Federal, que entre otras cosas es un banco privado. Y ese banco central es el que regula el crédito. Entonces, si yo quiero desarrollar un área determinada, pues le boto dinero a esa área. Va a tener recursos para hacer sus actividades. Si yo quiero frenar un sector determinado, le retiro el crédito. Y esa función la cumplen los bancos centrales. ¿Y a quién orientan o a quién fortalecen, a quién favorecen? Desafortunadamente al sector del sector del capital, que es el dueño de las grandes empresas, de los grandes negocios. Al sector financiero.
en detrimento del sector del trabajo, de los asalariados. Para los asalariados no hay unos recursos del crédito ni suficientes ni tan baratos como a los que puede acceder el gran capital. O sea, los grandes negocios son los que producen los grandes rendimientos, pero es por eso, porque se orienta el crédito hacia allá. Entonces, ese manejo del crédito puede ser inflacionario, por ejemplo. Sí. Y el gran problema del mundo de hoy, ¿cuál es? Que hay una oferta gigantesca de dinero, pero solamente para los sectores ricos del mundo. Entonces se han presentado cosas tan estrambóticas, porque cuando yo estudié en la universidad, a uno le decían que emitir sin respaldo, sacar la maquinita de producir billetes y botar billetes era un anatema porque era inflacionario, pues era dislocar la economía. Pues acabamos de ver cómo desde el 2008 hasta el año pasado, 2015, o sea, durante 7 años, la Reserva Federal de los Estados Unidos emitió 85.000 millones de dólares mensuales sin respaldo. O sea, ellos sí pueden hacerlo. Exacto. O sea, esto, lo que hemos venido a entender hoy es que eso lo pueden hacer si es para los grandes bancos, por ejemplo, o el sector financiero, los grandes capitalistas del mundo, pero no se puede hacer con los trabajadores. Pero hay un hecho reciente que es bien interesante, que es un hecho que sucedió la semana pasada en California, en los Estados Unidos. Y es que los trabajadores, por iniciativa popular, ya la democracia es una democracia fuerte, los trabajadores por iniciativa popular propusieron una ley para subir el salario mínimo. Yo no sé si vio José la noticia. Subieron el salario mínimo por hora de $10 a $15 en California, en todo un estado. No cualquier estado, el estado más rico de los Estados Unidos. Si uno mirara California individualmente y lo comparara con países, sería el 8º país del mundo. Es así de poderosa esa economía. Allá le acaban de subir entonces el salario mínimo a los trabajadores a $15. Tuvieron que negociarlo para que eso se aplique en un lapso de 6 años. Pero así mismo hizo el estado de Nueva York, pero ya lo habían tomado ciudades importantes como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Seattle. Seattle es una ciudad del estado de Washington contra Canadá, pues en la costa oeste, que también es una economía muy fuerte, muy poderosa. O sea, que una parte sustancial de esa función de crédito del dinero va a ir a financiar los salarios de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la dinámica económica, o una parte sustantiva de la dinámica económica, la del consumo, y el consumo lo da es la capacidad de compra que tenga la gente. Y aquí hemos empezado a entender, y estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, no de un país socialista, hemos empezado a entender, y allá lo han empezado a imponer, que también los trabajadores necesitan ingresos tan o más importantes que los que han tenido los capitalistas durante 30 o 40 años de una manera hegemónica. Cosa que no le sucedió, por ejemplo, a Maduro, que comenzó y disparó los salarios sin tener un tipo de respaldo. Ahí vuelve el aparato productivo. Ajá. Y si usted no tiene un aparato productivo fuerte, ¿por qué lo hacen ellos? Porque es que California es la 8ª economía del mundo, la industria más avanzada. Acuérdate que allá está no solamente Hollywood y toda la industria del cine, pues para que los televidentes lo puedan entender, sino que está Silicon Valley, que es el sitio donde se desarrolló toda la industria tecnológica de última generación. Allá está Apple, está Google, está Microsoft, pues con toda la industria de computadores y de programas para los computadores. Está la industria ganadera más importante del mundo, está la industria agrícola más importante de los Estados Unidos. O sea, es una economía supremamente poderosa. Si usted sube el salario allá, afecta el consumo, pero no se va a dislocar la economía. Claro, no le Venezuela no. Venezuela desbarata su aparato productivo. Si usted eleva el salario en un aparato productivo débil, pues eso sí puede dislocar la economía, eso es cierto. Exactamente, lo puede suceder aquí en Colombia también. Eso es bien interesante porque es que a veces uno dice, ¿y nosotros no podemos contribuir también a mejorar esta situación? ¿El Claro. común de los colombianos? Claro, nosotros podemos, pero lo que pasa es que tenemos que trabajar primero
en desarrollar nuestra economía interna. Es decir, aprender a apreciar que debemos desarrollar esa producción industrial, agrícola, de servicios, de transporte, etcétera, porque necesitamos trabajo. Es decir, en el fondo, el desarrollo está sustentado en el trabajo de miles y miles y millones de personas. Eso es lo que hace fuerte una economía. Como el de las hormigas. Exactamente. Donde todo trabaja. Donde todo y por trabaja. eso el resultado del proceso es impresionante. O de las abejas. O las no abejas. Gratuitamente se llaman obreras. Porque es la sumatoria de un esfuerzo colectivo. Consecuencia que nos sirva, nosotros también podemos hacer eso. Y podemos hacer en la medida también en que preparemos a nuestra generación, a nuestros jóvenes, que se preparen también para enfrentar con éxito, que no solamente se ordeñe tirando el pezón de la vaca, sino que se tecnifique, y que la vaca que produce 2 litros, una vaca también produzca 10. Eso fortalece la economía. Por eso les traía esta charla, para que ustedes entiendan que hay soluciones que están dentro de nosotros y de nuestra sociedad. Lógicamente que tenemos que preparar dirigentes que en gobernaciones y alcaldías y presidencia de la República y Senado, que trabajen y no se lleven la plática de los contribuyentes. Sí, desafortunadamente nosotros tenemos, fuera de grandes debilidades, tenemos unos vicios que son horrorosos. Yo diría que tal vez el vicio más peligroso es el de la incapacidad. Y hay muchas maneras de ser corrupto. Y esa es una forma de corrupción, porque usted se puede robar la plata y es un corrupto, ¿no es cierto? Pero usted puede ser incapaz y es peor. Todavía más. ¿No es cierto? Y antes uno decía, yo no explico por qué en Colombia el peso no vale 1 sino 1000. Y en vez de aumentarle un billete tan grande como el de 100.000, ¿por qué no le recortarían 3 ceros al billete? Digámosle que nosotros tenemos eso sí tiene una razón. O sea, nosotros tenemos una tradición monetaria relativamente estable. Y comparado con los países vecinos, que ha sido un desastre, pues, ¿no es cierto? Nosotros no hemos tenido hiperinflaciones como las de Argentina, o las de Venezuela, o las de Brasil, que históricamente se enloquecieron. Y usted hoy en día en Venezuela, para ir a comprar un dulce, tiene que llevar una carretilla de billetes, literalmente, ¿no es cierto? Esas hiperinflaciones no son invención latinoamericana. Recuerde que la situación de Alemania de preguerra mundial, se presentaron inflaciones de ese tenor. Por primera vez en la historia de la humanidad la gente tenía que llevar carretillados de billetes, precisamente porque la economía se dislocó. Entonces, cuando tenemos situaciones como esas en países vecinos y no en nuestro país, que ha tenido, vuelvo y digo, una relativa tradición monetaria relativamente estable, yo pienso que ese es un activo de Colombia, pues no podemos andar cambiando nuestra moneda, que se ha ido cambiando por un proceso inflacionario que no es normal tampoco, pero que comparado, repito, con los países vecinos no ha sido tan fuerte. Esto pues, amables televidentes, lo que quería contarles a ustedes. Esperamos que les haya sido útil y que nos permita centrarnos en nosotros y decir, hombre, individualmente puedo ser lo suficientemente capaz de contribuir con el mejoramiento de la situación de los colombianos, de mis compatriotas. Y reunidos entre todos podemos hacer mucho camino que hay que recorrer. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, José, y aquí estaré dispuesto cada vez que necesiten de nuestras pequeñas luces. Amable excelente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Otro día y otro tema de interés. Muy amables.